Buenos días al grupo y a los que están escuchando. En el día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 3, en la cápsula que estamos viendo de Romanos, los pequeños devocionales. Y en el capítulo número 1, versículo número 3, en el día de hoy nos toca leer esta porción acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Bueno, llegamos a la parte después de estos días que estuvimos viendo, donde el apóstol Pablo ya nos va a presentar lo que estuvimos viendo en los dos devocionales anteriores, quién es, vamos a decir, aquel que estaba presentando él. Vemos que acá se está refiriendo al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y él claramente lo dice en el versículo ahí, está hablando del Señor Jesucristo. Voy a hablar dos cositas sobre esto. La Biblia es muy clara y nosotros no necesitamos, vamos a decir, eh, información extra bíblica. Muchos no creen, vamos a decir, en el Cristo histórico, cuando hablamos, espero que se entienda ese lenguaje. La Biblia es muy clara que nos habla que el Señor Jesucristo vino, fue concebido, o sea, en el vientre de María, de la Virgen María, por el Espíritu Santo. Lo vimos en Lucas 1:35. Y él, aparte de eso, de las escrituras, hay mucha información extra bíblica, o sea, fuera de esa, que hay historiadores como Tácito y otras personas, o libros incluso del judío Josefo, de antigüedades, y hay muchísima información cuando se busca sobre el Cristo histórico, si nació o no nació. ¿Mm? Pero la Biblia, nosotros no necesitamos esa información exterior, sino que nos basta las escrituras nada más. Pero quería aclarar solamente eso. Y Pablo sigue diciendo, ahí dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y esto es importante porque cuando estuvimos viendo, creo que era el pacto davídico, estuve explicando un poco de esto. Y las escrituras, acuérdense, esto es importante de entender este punto, porque las escrituras nos hablan, dentro de la voy a explicar un poquito, eh, por qué era necesario que el Señor se encarnara. Y esto es importante cuando hablamos del el hijo de David. Eh, yo voy a leer por lo menos dos textos y después voy a dar eh, referencias sobre eso. Uno es en el Salmo 89, pero si no me equivoco, es el Salmo 89, versículo 3 y 4. Ya lo estuve marcando. Dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Y el otro texto que ustedes ya deben saber, si estuvieron escuchando esa serie de la teología pactual, y si no, la traté de explicar de una forma sencilla. Es en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, y ahí dice así, bueno, vamos a empezar del 12 para tener un poquito más de contexto. Dice así, y hablando a David, ¿no? De lo que le va a suceder con el trono y todo. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos acá? Pablo nos está explicando acá que el Señor Jesucristo cumplió, en este versículo número 3, la profecía del Antiguo Testamento. Hay mucho, como Isaías, que iba a brotar un retoño, no sé si se acuerda, creo que Isaías 11, versículo 1 al 5,
Jeremías 23, del 5 al 6, y así Ezequiel 34. Hay muchos textos, pero Jesucristo cumple, vamos a decir, a esta profecía del Antiguo Testamento que iba a venir de un descendiente de David. ¿Y ahora qué iba a ser? Su reino no iba a ser como el de David o como otros. Eh, Estuvimos viendo allá en la prédica del domingo como hubo un rey Manasés que hizo lo malo, después tuvo perdón, y así hubieron bastantes, algunos buenos, algunos volvieron a reconstruir, algunos se extraviaron demasiado, pero el tiempo no me da para esta cápsula hablar todo, pero Jesucristo era uno de los oficios que iban a cumplir, vamos a decir, de rey. Esta gente de alguna forma tenía que cumplir eso, pero no podía. Bueno, si buscan en el canal van a encontrar cuando hablé del pacto davídico un poco más amplio sobre este tema, ¿no? Que no da el tiempo para hablar acá. Pero si Jesucristo iba a cumplir, vamos a decir, esta profecía, y él iba a ser y vino a ser el rey, pero no solamente por un tiempo, sino que iba a gobernar para siempre. Y ahí tengo que explicar un par de cosas, entonces, sobre esto, que iba a venir del linaje de David, bueno, que estaba profetizada en las escrituras, ¿no? Bueno, voy a explicar un poquito sobre esto, sobre el linaje o el hijo de David, por qué era importante con estos minutitos que me quedan. El Señor, entonces, hemos visto en especialmente en segunda de Samuel, que iba a venir de su lomo uno de sus hijos, ¿no? Que iba a venir de él, o una simiente, podríamos decir, que iba a venir de él. Ahora esto es importante, es muy relevante, podría decir, no solo para que se cumpla la profecía, sino también para nosotros. Tiene suma importancia para nosotros como hijos de Dios, como hija de Dios. Es sumamente importante porque una, que Dios es veraz y que Dios no miente. Dios iba a prometer, y todo lo que lo prometió a David, antes que viniera y todo eso que iba a ser afirmada, porque acuérdense, el reino de ellos fueron llevados en cautiverio y todas las cosas, eso, por todas las cosas que sucedieron, pero aún así Dios promete que a pesar de todo que se van en cautiverio, iba a levantar un retoño, iba a nacer de nuevo. Eso parecía a la vista del hombre algo como imposible, después de todo lo que había pasado, porque se dividen los reinos, se van, ustedes saben toda la historia, ¿no? Pero Dios era fiel a su palabra y había prometido que a pesar de todo lo que iba a pasar, iba a venir un descendiente. Ahora, acá es importante de explicar en esta pequeña cápsula un tema tan importante, pero de esta línea de genealógica de David, eh, Jesucristo, o sea, que se está presentando acá, se está hablando en el día de hoy, porque mañana tengo que hablar de la naturaleza divina, pero hoy la naturaleza humana. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Estamos hablando de nuestra naturaleza, esta parte humana de él, y se tenía que cumplir. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir? Bueno, cuando viniera de la genealogía de David, y Pablo está hablando acá en el capítulo número 1, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ahí que nos está diciendo que no solo el Señor Jesucristo solamente era verdaderamente Dios, sino que también es verdaderamente hombre. Y él tenía que tomar, era necesario, podríamos decir, que tenía que tomar esa naturaleza humana, y venir del linaje de David. Ahora explicar por qué, aunque ya si escucharon las películas ya lo deben saber. Eh, ¿Por qué tenía que, vamos a decir, venir del linaje de David? Porque de ahí donde iba a reinar, ¿no? O sea, él, en ese sentido, él tenía que venir a reinar como rey, en su ministerio, Señor Jesucristo, como rey. Pero para nosotros, vamos a decir, es importante, estoy tratando de resumir porque es largo cuando hablamos del pacto davídico. Era importante que se encarnara, porque él era, cuando está hablando según la carne, él es nuestro cabeza federal de todos aquellos que hemos creído, ¿ah? Y entonces es importante que él se encarnara, venía a representarnos, ¿no? Venía a representarnos
a nosotros, o el segundo Adán. En ese sentido era necesario que Él viniera según la carne, eh, para que los pecadores puedan ser salvos y Él pueda ser nuestro Rey. Aquellos que le aceptan o vienen en arrepentimiento y fe, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Él, todos aquellos que creen en Él o en esta promesa de aquel que iba a ser, y que fue prometido, y vino, de una forma como dice el libro de Romanos, libro de Gálatas, todos aquellos que creen pasan a ser hijos de Dios, pasan a ser injertados, podríamos decir, en en el árbol, en la vid, que es Cristo. Y esto es importante que podamos tener en esta pequeña resumen que traté de hacer de, de, del versículo número 3, porque en el día de hoy fue un poco, quizá un poco más difícil para mí explicar que el 1, el 2 y el 3, porque son cosas muy profundas cuando hablamos de la teología pactual. Entonces traté de resumir lo que más pude para poder decir. Espero que se haya podido entender entonces esto, porque es importante que se entienda por lo menos la parte nuestra, por qué tenía que nacer según la carne él, porque él era necesario que fuera, naciera como ser humano totalmente completo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el sustituto, un sustituto perfecto de nosotros, en representación de nosotros. Entonces, en ese sentido va a cumplir eso como cordero, como sacerdote, pero acá él tenía que nacer como hombre, verdaderamente hombre, para poder representarnos. Iba a venir también del linaje de David para cumplir la profecía que se prometía de que iba a ser el rey y reinar por siempre. Si quieren un poco más de información sobre esto, en el canal está, creo que es algo del linaje, creo que del pacto davídico. Bueno, mañana vamos a hablar un poco más sobre el punto número 4 y vamos a hablar un poquito más ya que fue declarado Espíritu Santidad, un poco de la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, que tengan un bonito día.